Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar sobre el Bin Packing Problem with Conflict and Item Fragmentation. ¿En qué consiste el Bin Packing Problem? El Bin Packing Problem es un problema de optimización que consiste en almacenar un conjunto de artículos, ítems, en el menor número de contenedores. Los contenedores tienen una capacidad fija W y cada artículo tiene un peso W sub I. Un ejemplo es el que vemos en esta slide, en el cual tenemos 4 ítems de diferentes pesos y cada bin tiene una capacidad de 5, en donde en primera instancia uno podría asignar un bin a cada ítem, poniendo 4 bins de capacidad 4 en total, versus al optimizar como se ve en pantalla, en donde optimizando este problema se logra empacar los 4 bins, o sea, los 4 ítems en solo 2 contenedores. Un ejemplo de la vida cotidiana es cuando, por ejemplo, queremos viajar y queremos ir con la menor cantidad de maletas. Por temas de espacio, entonces vemos la forma óptima de llevar nuestros artículos en la menor cantidad de maletas. Hay que mencionar que el Bin Packing Problem tiene diferentes variantes. El primero es el que mencioné anteriormente, el cual su objetivo es minimizar el número de bins. Y luego viene el Bin Packing Problem con fragmentación de ítems. En este caso, cuando hablo de fragmentar, es que los artículos que se pueden introducir se pueden introducir de manera fragmentada, es decir, que un artículo se puede dividir en uno, dos o más partes y estos se empacan en contenedores diferentes. Por ejemplo, puede ser cuando queremos empacar pescados y se permiten trozar los pescados, cada pescado se puede almacenar en diferentes bits. Ya. Quiero mencionar que en este caso, en el Bin Packing Problem con fragmentación de ítems, se puede minimizar el número de bits o también minimizar la fragmentación de ítems. En este caso, el primer objetivo, el de minimizar el número de bits y se permite la fragmentación de ítems, la solución es trivial, pues es solo fragmentar los ítems cuando ya no queda espacio en el bit. Ahora, cuando se fragmenta, ocurren dos casos. El primero es en el cual se corta un ítem y en total la suma de estos cortes es igual al pedazo inicial, o sea, al tamaño inicial de este ítem. Es decir, no aumenta el tamaño total cuando se suma cada trozo. El segundo caso es cuando se corta un ítem, pero esta vez la suma del tamaño de los cortes son mayores al tamaño del ítem sin fragmentar. Un ejemplo que se nos ocurrió fue cuando queremos representar el tiempo en realizar una tarea y los bins representan cada trabajador al realizar cada tarea. Entonces, por ejemplo, supongamos que hay un trabajador que tiene solo la tarea de construir una casa, pero ahora decide asignarles otras tareas, las cuales sería ir a comprar, por ejemplo, los materiales. Entonces al final pasa que el tiempo de construir la casa aumenta debido a que no tiene enfocado más de una tarea a ese trabajador, que sería como la capacidad del BIM. Entonces, en vez de demorarse solo en construir la casa, al final el tiempo total sería en construir un rato la casa, después ir a comprar los materiales y después volver. Ya. Ahora vamos a ver un ejemplo de BIM Packing Problem con fragmentación. En este caso tenemos 5 ítems con diferentes pesos y cada bin tiene capacidad de 5 kilogramos. Esto la idea es como para que lo entiendan más o menos cómo funciona el bin packing problem con fragmentación de ítems. En este caso queremos minimizar el número de bits y recordando que se puede fragmentar. Y antes que todo quiero mencionar como que en este ejemplo se introducen los ítems de forma arbitraria. Hay que aclarar eso. Es decir, no se van a introducir ninguna lógica de tamaño o cualquier criterio en especial. Entonces, primero lo que se hace es introducir el ítem 1 al bin 1. Luego vamos a introducir el ítem 2 y como podemos ver, eh, como el ítem 2 es mayor a la capacidad restante del bin 1, entonces se decide fragmentar el ítem 2 en un trozo de 1 kilogramo y otro trozo en el de 3. Ya. Luego de esto seguimos con el ítem 3, que es de 2 kilogramos, y calza perfecto en la capacidad del bin 2, entonces queda un remanente cero, por lo tanto se introduce total, o sea, completamente. Posterior a eso, seguimos con el siguiente ítem, y ahora con el último ítem, y nos queda un total de bins utilizados 4 y un espacio sobrante de 2 kilogramos. Recordemos que estamos en el de fragmentación de ítems, donde se puede fragmentar cada ítem, entonces, obviamente, y también es justo el caso de la solución trial, donde tenemos cada ítem y decidimos cortar un ítem al momento en que el bin cumpla con su capacidad. Continuamos.
Ahora vamos a seguir con otro tipo del bin packing, en donde aquí tenemos el bin packing problem con conflicto, el cual tiene como objetivo minimizar el número de contenedores a utilizar, sujeto a que hay ítems en los cuales no se pueden introducir en un mismo bins, ya que es conflictivo que estén juntos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y compramos un producto de limpieza y alimentos y los queremos llevar en bolsas, obviamente estos alimentos no se pueden poner juntos ya que el alimento se puede contaminar. Entonces es conflictivo que se pongan en una misma bolsa. A eso se refiere con conflicto. Ahora, lo que normalmente se utiliza para representar estos conflictos es un grafo conflictos, que sería el que está representado en la imagen, o sea, en la slide, en donde cada nodo representa un ítem y la arista que está en el grafo representa los conflictos. Por lo que si dos nodos, en este caso ítems, están unidos por una arista, significa que estos ítems no se pueden empacar juntos. Ahora vamos a ver un ejemplo de unpacking problem con conflicto para que puedan entenderlo bien. Nuevamente, quiero recordarles que el orden en que se han introducido no tiene ninguna lógica en sí, no es como que estamos viendo por temas de tamaño y ningún sentido. Ahora, recordemos que en este caso no se está permitido fragmentar y lo que sí, lo que restringe al momento de empacar es que no se pueden poner los ítems que tienen conflictos. Ya, en este ejemplo, cuando vemos el grafo de conflicto, continúo. Eh, por ejemplo, el ítem 1 no se puede meter en el mismo bin que el ítem 2 o con el ítem 3, o también el ítem 2 no se puede meter ni con el ítem 1, ni el ítem 3, ni el ítem 5. El ítem 3 no se puede meter ni con el 1, ni con el 2, ni con el 4. Y así sucesivamente. Pero a grandes rasgos eso es lo que representa el grafo conflicto. Ahora continuamos. Nuevamente les recuerdo que en este caso los ítems se ponen de forma arbitraria y no tienen ningún fundamento, como me refiero es por tamaño o por lo que sea. Ya. Entonces, empezamos. Ponemos el ítem 1 en el bin 1. Luego vemos dónde asignar el ítem 2. Y como podemos ver en el grafo conflictos, tiene conflicto con el ítem 1. Además que no se puede fragmentar, por lo tanto se pasa a otro bin. Luego continuamos con el ítem 3 y tiene conflictos con los dos primeros ítems, por lo tanto no se pueden asignar ninguno de esos dos bins tampoco porque tienen los ítems que tienen conflicto. Continuamos y así, ahora vemos en el ítem 4 no se puede asignar con el ítem 3 también, por lo tanto se le debe asignar a otro bin. Y finalmente el ítem 5 tiene conflictos con los dos primeros y el último y por lo tanto se decide asignar al bin 3. Ya, continuamos. Ya, finalmente, como podemos observar, los bins utilizados fueron 4 y el espacio realmente son 2 kilogramos. Quiero mencionar que en este caso dio la misma cantidad de bins y espacio realmente, pero en la realidad nos encontramos, cuando encontramos con bin packing problem con conflicto o con fragmentación pueden dar soluciones distintas. De hecho, en la siguiente slide, cuando se desea asignar un conflicto también entre el ítem 3 y el 5, cambia completamente la solución en comparación con fragmentación. Y de hecho ahora nos dio una cantidad de bits utilizados 5 y 7 kilogramos de remanente. Nuestras dos principales propuestas de solución a este problema fue llevar a cabo dos algoritmos. El primero es First Fit con conflicto y fragmentación, y el segundo es Best Fit con conflicto y fragmentación. Pero para que les quede claro cómo funciona cada uno de estos algoritmos, vamos a ver dos ejemplos. El primero es este, que es utilizando el algoritmo First Fit. Entonces, consideramos este caso de Bin Packing Problem con Item Fragmentation. Lo vamos a resolver mediante First Fit. Acá se encuentra el grafo de conflictos entre los ítems. Estos que están de colores son los ítems y los vamos a ir introduciendo en el siguiente orden: uno, 2, 3, 4, 5, 6, que al igual que en los casos anteriores, este no tiene un orden por ejemplo, por número de conflictos o por tamaño o por otras razones. Entonces es un orden que nosotros escogimos arbitrariamente para resolver este ejemplo. Y los bins tienen capacidad 5. Partamos con el primer ítem. Llega el primer ítem y tenemos que asignarlo en el primer bin en el que quepa. De eso se trata First Fit. Entonces, como ahora tenemos conflictos, tenemos que ver si el ítem tiene conflictos con los elementos que se encuentran en el bin. Pero este bin, que es el primero, está vacío. Entonces llegamos y asignamos el ítem 1 y nos queda un remanente de 2.
Ahora, viene el ítem 2 y podemos ver que el ítem 2 no tiene una arista compartida con el nodo que representa el ítem 1, por lo tanto no hay conflictos. Es decir, podríamos asignar una fracción del ítem 2 en el bin que contiene al ítem 1. Por lo tanto, lo hacemos y nos va a quedar un remanente del ítem de tamaño 3. Ahora, tenemos que asignar ese remanente. Lo asignamos en el siguiente bin en el que cabe, en el primer bin en el que cabe, en verdad, y nos queda un remanente de espacio 2 en la capacidad del ítem, perdón, del bin. Ahora llega el ítem 3. El ítem 3 tiene conflicto con el ítem 2, por lo tanto ni siquiera podemos ver la posibilidad de fragmentar o no fragmentar para ver si lo metemos en el bin que contiene el ítem 2, porque hay conflicto. Entonces tenemos que sí o sí asignarlo en otro bin que no contenga a un ítem con el que haga conflicto. Lo asignamos en el siguiente bin en el que cabe y luego va a llegar el ítem 4. El ítem 4 no tiene conflictos ni con el ítem 2 ni con el ítem 3 debido a que no tienen, perdón, tiene conflictos con el ítem 2, pero no tiene conflictos con el ítem 3. Eso lo vemos, recuerdo, viendo el grafo de conflictos. El ítem 4 y el 2 comparten una arista común. Entonces, no lo asignamos en el bin que contiene al ítem 2, pero sí lo asignamos en el bin que contiene al ítem 3. Luego seguimos este procedimiento de la misma manera y viene el ítem 5, que es de tamaño 7, aquí aparece el tamaño, y el ítem 5 no se puede almacenar con el ítem 2, entonces no podemos ver la posibilidad de fragmentar e introducirlo en partes en ese bin. Entonces, utilizamos un nuevo bin para almacenar el ítem 5 y nos va a quedar un remanente del ítem de tamaño 2. Ahora, ese remanente lo tenemos que asignar en un nuevo bin debido a que no hay bins que tengan espacio disponible y que no hagan conflicto con el ítem 5. Entonces, ahora llega el ítem 6, que vendría a ser el último, y vemos la posibilidad de dónde podemos asignarlo. Como podemos ver aquí, no tiene conflictos con el ítem 2, entonces lo asignamos en ese bin y avanzamos hasta el último bin con espacio disponible que contiene solamente el ítem 5 y lo asignamos en ese bin debido a que no hay ninguna arista que comparta el nodo que representa el ítem 6 con el ítem 5. Ahora, en este caso obtuvimos la solución óptima, que es de 5 contenedores bins o bins. ¿Por qué es óptima esta solución? Esta solución es óptima porque el espacio sobrante entre los bins es menor que la capacidad de un bin completo. Es decir, sobró un espacio de una unidad y eso es menor que la capacidad de un bin, entonces no podríamos encontrar una mejor asignación, dado que tampoco tenemos que asignar más ítems. Entonces, esta es la solución óptima en la que ocupamos la menor cantidad de bins. Entonces, continuamos y la solución que se obtiene utilizando el algoritmo first fit está muy sujeta al orden en que se introducen los ítems, perdón, los ítems en los bins. Por ejemplo, si hubiésemos considerado otro orden, en vez del 1, 2, 3, 4, 5, 6, hubiésemos considerado el orden del 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repito que este otro orden no tiene nada que ver con la cantidad de conflictos ni con el peso, nada de eso. Entonces, si lo hubiésemos introducido en ese orden, siguiendo el algoritmo first fit, habríamos encontrado una solución que utiliza 6 bins. Entonces, está muy sujeta al orden la solución que nos va a entregar el algoritmo first fit. Ahora consideremos el mismo ejemplo anterior, pero con fragmentación. Perdón, pero con el algoritmo PES. Entonces, para cada bin vamos a calcular una métrica que se llama fit, que va a ser igual al valor absoluto de la resta entre la capacidad remanente del bin menos el peso remanente del ítem. Entonces, vamos a llegar con un ítem, en este caso vamos a resolver este ejemplo siguiendo el orden 6, 5, 4, 3, perdón, 6, 5, 3, 4, 2, 1. Entonces, vamos a llegar con el ítem 6 y vamos a ver si cabe la medida fit en el único bin que está vacío, ¿verdad? Entonces lo asignamos. Sería el mejor bin en el que podemos asignar el ítem 6. Pero ahora viene el ítem 5, que tiene tamaño 7. Entonces tenemos que ver si lo metemos en el bin que tiene al ítem 6 o lo metemos en un nuevo bin que está vacío. Entonces tenemos que ver aquel fit que sea menor, ¿cierto? Entonces eh, establecemos las medidas fit y nos encontramos una que es de 6 y otra que es de 2. O sea, si es que lo metiéramos este ítem en este bin, nos sobrarían 6 unidades
del ítem en el que estamos tratando de introducir. Entonces, vemos que el best fit es de 2, y entonces lo asignamos en ese bin. Ahora, también debo recalcar que no hay conflictos entre el ítem 5 y el 6, por eso es que hice la comparación de si lo puedo meter en ese bin. En caso que haya conflicto, no vale la pena realizar la comparación. Entonces, ahora tenemos que asignar el remanente del ítem 5 y vemos la posibilidad de asignarlo en el primer bin y en la del segundo bin. Vemos que obtenemos un menor fit asignándolo en el primer bin que contiene el ítem 6, lo asignamos y ahora el remanente lo asignamos en el siguiente bin con menor fit, que vendría a ser el bin que está vacío. Lo asignamos y ahora viene el ítem 3. El ítem 3 tenemos que ver si tiene conflictos con el ítem 5 y no tiene conflictos con el ítem 5, entonces lo asignamos. Ahora viene el ítem 4 y el ítem 4 sí tiene conflictos con este ítem que tiene, perdón, con este bin que tiene espacio disponible debido a que el 4 tiene conflicto con el 5. Continuamos, lo asignamos en el siguiente, que tiene mejor fit, y vamos utilizando este mismo algoritmo para agregar el resto de los ítems. En este caso llega el ítem 2 y no puede ser asignado en ninguno de estos bins debido a que tiene conflictos. Podemos ver en el grafo de conflictos que el 2 tiene conflicto con el 5, con el 4 y con el 3. Y acá tenemos el 5, el 3 y el 4. Entonces no lo podemos asignar en uno, tenemos que crear un nuevo bin para asignar el ítem 5. Y vemos que tiene un best fit de 0. Entonces realizamos la comparación de fit solo con ese bin. Ahora tampoco podemos asignar el ítem 1 en esos bins, y lo asignamos. Entonces ya, en resumen, como se puede ver utilizando first fit y best fit, obtuvimos distinto número de bins. Pero también esto puede ser porque los introducimos en distinto orden, pero obtuvimos un distinto número de bins utilizados. Luego de iterar todas las combinaciones posibles de orden entre los ítems para este ejemplo, nosotros pudimos ver, repito, para este ejemplo, pudimos ver que el algoritmo best fit tenía una menor probabilidad de obtener el óptimo en comparación con first. Incluso en algunos casos vimos que Best Fit nunca encontraba el óptimo a pesar de que se probaran todas las combinaciones de orden posible. Pero, no obstante, para un orden de ítems dado, el Best Fit podría entregar mejores resultados que el First Fit y viceversa. Entonces, expliquemos nuestra implementación. Nuestra implementación consistió en, No, eh, estás pasado de en tiempo, muy pasado de tiempo. nos quedan 30 segundos. ¿Podemos? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, consideramos el problema de que estás muy sujeto al orden en el que se introducen los ítems. Por eso nuestra implementación resuelve el algoritmo first fit, también resuelve la asignación por algoritmo best fit, y por tercero resuelve una implementación de algoritmo first fit, pero que metemos los ítems con orden aleatorio, distinto al que se introducen originalmente. Entonces, de esas tres, nos quedamos con la mejor solución. Muchas gracias por su atención.